Qué privilegio es poder estudiar la palabra de Dios cada semana. Les damos la bienvenida a la lección número 10 titulada El Espiritismo desenmascarado. Vamos a analizar lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice sobre los textos claves del estudio de esta lección. Nos ayudará a profundizar un poco más en el aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos tiene un mensaje importante de alerta para que tengamos en cuenta. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos, amigos y familiares, porque vamos a estudiar un tema que sin lugar a dudas será determinante para nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque eres un Dios misericordioso. En este momento pedimos tu dirección y bendición al estudiar tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para que podamos estar alerta ante el mensaje que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Las predicaciones populares no pueden resistir con éxito al espiritismo, no tienen nada con qué proteger a sus rebaños de su influencia nefasta. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad y preferido las fábulas. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis, de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos menos los que están protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal, y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. El comentario bíblico adventista sobre Mateo 10:28 nos dice: matan. Los que matan el cuerpo son evidentemente los perseguidores que se mencionan en los versículos 18, 25 y 36. Solo Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dentro del contexto del juicio final, cabe señalar lo que dice Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en cuanto a persecuciones. Ver capítulo 5, 10 al 12. Alma, aliento, vida, alma, palabra, que aparece 102 veces en el Nuevo Testamento. En 7 casos se refiere a la identidad personal. 6 veces tiene que ver con las emociones y se traduce como corazón o ánimos. 1 vez se traduce como muerte y 2 veces no hay una traducción literal de esta palabra.
Entonces no hay nada que insinúe ni siquiera remotamente una entidad consciente que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo o que sea inmortal. La Biblia nunca emplea el término para referirse a ser consciente o capaz de existir aparte del cuerpo. La Biblia no habla de almas vivas y conscientes que sobrevivan al cuerpo. El comentario bíblico sobre Isaías 8, 19 y 20 nos dice: los encantadores. Por sus iniquidades los hijos de Israel se habían separado de Dios, así como lo había hecho Saúl, de modo que el Señor ya no les contestaba, y como Saúl, el pueblo ahora se había vuelto a los demonios buscando dirección y ayuda. Como ocurre también hoy, prevalecía entonces el espiritismo y la gente buscaba a los espíritus para hallar alguna orientación o alguna respuesta. Susurran. El médium susurraba ceseando. En estas palabras se nota un tono de desprecio y ridículo. Los emisarios del diablo muchas veces empleaban los medios más sin sentido y degradantes para establecer su comunicación con los espíritus. Al consultar a los espíritus de los demonios, los hombres inevitablemente llegan a parecerse a ellos en carácter y proceder. Satanás ejerce una influencia prácticamente ilimitada sobre los que abandonan la ley y el testimonio y prefieren oír los mensajes más agradables de los espíritus malignos de Satanás. ¿Consultará a su Dios? Podía hacerlo en lugar de buscar a los espíritus de los médiums en procura de consejo. Fue el colmo del desatino que Israel abandonara a Dios, el autor de la vida, y se entregara al autor de la desgracia y la muerte, a los muertos por los vivos, puesto que los muertos nada saben. Es evidente que no se les puede consultar, y quien pretende hacerlo se engaña. El hombre no es capaz de una mayor necedad que la que abandonar a Dios vivo para colocarse bajo la influencia del autor de la muerte. Los que rechazan la verdad porque no les resulta agradable quedan indefensos ante las mentiras del diablo. Versículo 20. La ley, palabra que se emplea para designar toda la voluntad revelada de Dios. Este es el término que se emplea comúnmente en la Biblia para referirse a los escritos inspirados de las Escrituras, sobre todo a los de Moisés. Isaías aparta la atención de sus oyentes de las palabras y la sabiduría de los demonios y de los hombres para dirigirla a la sabiduría revelada de Dios. Los profetas de Dios eran sus testigos o portavoces. El testimonio que daban era el mensaje divino de sabiduría y vida. En este pasaje Isaías dirige la mente a los hombres de la palabra de Dios como norma de verdad y guía para una vida recta. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Todo cuanto los hombres digan que no armonice con esa palabra, no tiene luz en sí mismo, no les ha amanecido. Juan capítulo 11 versículos del 11 al 14 nos dice, según el comentario bíblico adventista: nuestro amigo aquí se presenta a Lázaro como amigo también de los discípulos. Solo duerme, palabra que se usa tanto para el sueño común como para el sueño de la muerte. Los discípulos entendieron que Jesús hablaba de un sueño natural. Las siguientes comparaciones demuestran que es adecuado emplear el sueño como una figura para representar la muerte. Primero, dormir es estar inconsciente, los muertos nada saben. Segundo, dormir es descansar de toda actividad externa de la vida. En el Seol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tercero, el sueño hace que sea imposible el pensamiento consciente. Sale su aliento, perecen sus pensamientos. Cuarto, el sueño continúa hasta que uno despierta. Así el hombre yace hasta que no haya cielo. El sueño impide que se participe en las actividades de los que estén despiertos. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El sueño anula las emociones del alma. Su amor y su odio y su envidia fenecieron. Y por último, el sueño llega normal e inevitablemente a todos. Los que viven saben que han de morir. El sueño hace que cese toda alabanza. No alabarán los muertos. Versículo 13. Pero no fue comprendida la referencia de Cristo al sueño. Los discípulos tenían la esperanza de que había pasado la crisis de Lázaro y que estaba recuperándose mediante un sueño reparador. Versículo 25. Yo soy la resurrección.
Esta es otra de las veces cuando Jesús dijo yo soy. Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida. En Él hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que lo recibe, recibe la vida y tiene la seguridad de una resurrección futura para vida eterna. Jesús estaba procurando desviar la atención de la resurrección en un futuro remoto y en cambio dirigirla a Él. Solo los que fijan su fe en Cristo durante el periodo de su peregrinación terrenal pueden esperar recibir la vida en aquel día. La fe en Cristo es de importancia inmediata. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 nos dice a la luz del comentario bíblico: el Señor mismo. Aquí se describe claramente la aparición personal, visible y corporal del Señor con gran majestad. Cristo no enviará a un representante ni viene espiritualmente, sino que Él mismo viene en persona. El mismo Jesús que ascendió al cielo descenderá del cielo. Antes de irse al cielo prometió que volvería. Cuando el Salvador ascendía en una nube, se aseguró a la iglesia que este mismo Jesús vendría como le habían visto ir al cielo. Pablo repite esta promesa y registra detalles adicionales acerca de la forma de su cumplimiento. Con voz de mando, con orden o mandato. Este vocablo solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Se usa en los escritos extrabíblicos para referirse a un oficial que da órdenes a sus tropas. En esta sintaxis del griego no es claro si Cristo pronuncia la orden o si otro personaje da la orden mientras desciende el Señor. Pero por el contexto se deduce que es Cristo el que habla. Aquí no se da ninguna razón específica para la voz de mando, pero la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios son seguidas inmediatamente por la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, esta sucesión de sonidos puede tomarse como los preliminares de la resurrección de los justos. Cristo desciende del cielo proclamando victoria, ha vencido a la muerte y al sepulcro. La muerte, que es el enemigo, no puede retener más en sus frías garras a ninguno de los redimidos. Los justos muertos responden a la voz de su Señor y salen triunfantes de sus tumbas. Arcángel, ángel principal, primer ángel, palabra compuesta por el prefijo argi, que significa jefe o superior, y angelos, ángel, por lo tanto significa jefe de los ángeles. De esta interpretación es posible deducir que la voz de Cristo como voz de arcángel es la que se escuchará mientras Él descienda del cielo. Trompeta de Dios. No se refiere necesariamente a una determinada trompeta que pertenece exclusivamente a Dios, sino más bien a un instrumento que se usa en el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento, con frecuencia se mencionan trompetas en relación con notables intervenciones de Dios, ya fueran reales o proféticas. Las trompetas también se usan para congregar al pueblo de Dios, para hacer resonar alarmas bélicas y para ocasiones de carácter nacional. En el Nuevo Testamento, el sonido de una trompeta se relaciona con la reunión de los elegidos y la resurrección de los muertos. Descenderá, bajar o descender. Este verbo solo se usa aquí en el Nuevo Testamento para referirse al segundo advenimiento de Cristo, aunque también se lo emplea para aludir al descenso del Hijo del Hombre desde el cielo en su primer advenimiento. El descenso de Cristo en su segunda venida está implícito en otros relatos bíblicos del regreso del Señor. Y los muertos en Cristo. La conjunción y se usa para indicar el resultado que acompaña a los sonidos que retumban en el cielo, a saber, la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo son los que se durmieron en la fe, incluyendo los santos del Antiguo Testamento. Están incluidos entre los que Jesús describe como los hijos de la resurrección. En otro pasaje, Pablo los llama a los que son de Cristo en su venida. Cuando salgan de las tumbas tendrá lugar la primera resurrección. Las palabras los muertos en Cristo sirven para distinguir a los santos que duermen de otras dos clases de personas. Primero, los impíos muertos que no resucitarán en la segunda venida de Cristo. Segundo, los cristianos que estén vivos, a quienes se les asegura que sus amados muertos no estarán en desventaja cuando vuelva Jesús, sino que recibirán la primera atención al ser resucitados, con lo cual estarán en el mismo nivel con los santos que estén vivos.
resucitarán primero, es decir, serán resucitados antes que los santos que estén vivos sean arrebatados, para encontrarse con el Señor en el aire. Versículo 17. Luego, es decir, después de que hayan resucitado los justos muertos, los que vivimos, los que hayamos quedado arrebatados. Término que algunos usan teológicamente para describir el momento cuando los santos serán arrebatados de este mundo, tema del cual Pablo escribe aquí, pero los que predican el rapto enseñan que la aparición visible y audible de Cristo con poder y gran gloria será precedida algunos años antes por su venida secreta e invisible a la atmósfera de este planeta para arrebatar a sus santos, mientras que el resto de los habitantes de la tierra continuará viviendo durante un periodo que se caracterizará por la tribulación bajo el gobierno del Anticristo. Pero este pasaje, que según ellos describe la venida secreta, dice claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que hace imposible que sea un suceso secreto. Además, evidentemente, esta es nuestra reunión con Él, acerca de la cual estaban turbados los tesalonicenses, pero que sucederá después de la aparición del Anticristo, y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. Trompeta también se menciona en Mateo 24, 30-31, en un contexto que se describe claramente la venida visible de Cristo. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En las palabras de estos pasajes no hay nada que sugiera ni remotamente que la venida descrita en Mateo 24 sea diferente a la que se describe en 1 Tesalonicenses 4. Por lo tanto, ambos pasajes describen un mismo acontecimiento que sucederá en un mismo momento. Esta es la enseñanza uniforme de todas las Escrituras en cuanto a ciertos falsos conceptos sobre los cuales se basa la creencia en un rapto secreto. Juntamente con. El adverbio jama significa al mismo tiempo, mientras que la preposición sun aquí significa junto con. Por lo tanto, una traducción literal de esta parte del versículo 17 diría: al mismo tiempo junto con ellos seremos arrebatados. Esta afirmación tranquilizaría a los tesalonicenses, pues les explicaba que los cristianos que entonces estuvieran muertos y los que aún quedaran vivos se reunirían simultáneamente con su Señor para recibir al Señor. Así se expresa el cumplimiento del propósito por el cual los justos han sido arrebatados de la tierra, esto es, para que se puedan encontrar con su Señor. En el momento del encuentro se cumplirá el máximo deseo del cristiano, reunirse con aquel a quien ama en forma suprema. Los santos han ascendido de la tierra, el Señor y sus huestes acompañantes han descendido del cielo, se encuentran en el aire entre la tierra y el cielo. Y así, es decir, como resultado de la venida de Cristo y los sucesos derivados de ella, descritos en los versículos 16 y 17, todos los creyentes se reúnen con su Señor. Siempre con el Señor. Pablo no trata de llevar a sus lectores más allá del momento arrobador del encuentro. Los discípulos de todas las edades al fin se han reunido con su Maestro. El futuro está asegurado. En este momento no se necesita penetrar más allá, pero sabemos por otros pasajes que los redimidos continuarán, después de la reunión, el viaje que han planeado por la eternidad. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impedidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo.
Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas y profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas el pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El cielo hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbra sus rebaños. Por todos los medios a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observen los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la posibilidad de estudiar tu mensaje. Necesitamos estar cada día más alertas a un mensaje que de alguna u otra forma está inundando nuestras iglesias y nuestras familias. Debemos conocer arduamente la verdad, entender y comprender lo que cada uno de nosotros debe hacer ante un engaño inminente, poner todos nuestros pensamientos y acciones en tus manos, dejarnos guiar por la palabra de Dios y por la voluntad de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bendice, oh Dios, a cada persona que ha escuchado este mensaje, sus familias, sus dificultades. Contesta cada oración expresada conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.